Ok, entonces vamos a seguir. Entonces estábamos hablando de Sol Lewitt y vamos a seguir ahora con Orlando Villatoro. Orlando Villatoro es un artista salvadoreño y es un artista salvadoreño de nuevos medios. Ya que hablábamos de los nuevos medios anteriormente, Orlando sí trabaja con tecnología. Él genera realidad aumentada, utiliza los teléfonos celulares para que la gente se ponga como enfrente de pinturas y en el teléfono aparezca un nuevo personaje, una nueva pintura, como que ya ni es necesario ver la pintura real, sino que podemos ver una segunda pintura en nuestros teléfonos. Él también hace unas piezas muy interesantes en las cuales pega en la calle como si fuera vandalismo, un símbolo, un código. Y cuando la gente que sabe de la pieza ve ese código, puede escanear el código con sus teléfonos y les va a aparecer un juego. Y ese juego lo tienen como que jugar en sus celulares y así pueden descubrir la pieza de Orlando. Y en este caso quería enseñárselos porque él también hace pintura. Esta pintura pues es como, se ve como que si fuera hecha en computadora, ¿no creen? Y tiene también personajes que todos reconocemos de la cultura popular. Aquí está este Sonic de los videojuegos, de este lado está Dragon Ball Z, aquí hay una pintura del Renacimiento. Esta última se exhibió para la exposición que se llamó El Prado en Guatemala, que estoy segura que tal vez alguno de ustedes la vio en el Centro Cultural de España de Guatemala, que eran interpretaciones del museo, de pinturas del Museo del Prado por artistas centroamericanos. Y aquí lo que hace Orlando es meter a un programa de computadora dos imágenes. La imagen que él quiere que se mire como Sonic, el personaje de la... ¿Cómo se llama este programa? Dragon Ball Z. Y de último, esta figura del Renacimiento. Luego pone otra imagen sobre esa y pone otra imagen y luego el mismo programa se encarga de unirlas todas y de hacer esta especie de glitch. El glitch es este error de computadora que todos hemos visto, que nos quedamos como congelados o que se mira exactamente como estamos viendo estas pinturas. Y luego de tener esta imagen que genera la computadora, él la pinta. Entonces estamos hablando que también hay una especie de gran técnica de pintor, ¿verdad? Y si se dan cuenta, como están en un lienzo y son colgadas en la pared, esta cumple todas las características de una pintura. ¿Qué programas están hechos? Perdón. ¿Perdón? ¿En qué programa están hechos o serán varios programas de Fíjate diseño? que eso ya no lo sé. Sé que son programas, como dices, de diseño, pero ya no sé en qué programas son que los hace. Lo que sí sé es que son asociaciones libres, ¿verdad? Que es el programa el que decide cómo se va a ver la pintura. Él no tiene, pues, un decir en esto, no es su creación, podríamos decir, sino que es la creación de la computadora. Y luego él, pues, lo hace en real. ¿Y Pero él me las parece, imprime, sí, perdón, él las imprime y las expone o es todo por mecanismo digital que él hace su muestra? fíjate que las exposiciones son reales. Esta de la derecha fue en el Centro Cultural de España en Guatemala. La del centro yo la vi en una exposición en El Salvador. Y la primera es una pieza que está en la colección de Yes Contemporary, que es una fundación en El Salvador. Entonces, estas son piezas reales. El artista, algunas son pintura que él pinta a mano y otras son impresiones que luego él interviene con pintura. Tiene todo este juego de las técnicas. Entonces, también eso le interesa, ¿verdad? Hacer pinturas mixtas. Pero a mí me parece súper interesante. Como que le da un refresh a la pintura. Y aquí quiero enseñarles otros artistas. Vamos a hablar del proceso artístico. Y para eso quiero hablar de Albertín Estal. Albertín es una artista salvadoreña que vive en Costa Rica. Y el trabajo de Albertín me encanta porque es todo sobre el proceso. Decíamos que el proceso es el como paso a paso para llegar a un resultado. Básicamente como lo que el artista hace para producir su obra. Y si ustedes se dan cuenta acá, parece que fuera solo una simple pintura abstracta, ¿verdad?
como que no hay mayor cosa que decir. Lo interesante del proceso de Albertín es que Albertín parte de una fotografía que encuentra en internet, de una fotografía que encuentra en un periódico, una fotografía real. Y luego le va interviniendo. Entonces digamos que tiene la fotografía real. Esa fotografía luego la escanea en la computadora. Y en la computadora le hace una modificación digital, como las pinturas de Orlando. Luego imprime eso. Luego a eso lo hace una pintura. Luego esa pintura la vuelve a escanear. Y en ese escáner lo vuelve a codificar diferente en la computadora. Lo vuelve a imprimir, luego lo rasga, hace un collage con esta impresión y eso lo pinta. Entonces imagínense cuántas cosas hizo esta artista para llegar a una sola imagen. Si ustedes se dan cuenta, en esta primera imagen, estos como fragmentos que hay aquí, si se dan cuenta. ¿Es un collage, maestra? Parece un collage. Parece un collage. Fue un collage en algún momento. Miren todo esto. Esto es como la rasgadura del papel. Entonces lo que hizo Albertín fue, primero encontró la imagen, luego escaneó esa imagen. A esa imagen le hizo modificaciones de color en la computadora. Imprimió esa imagen. Luego esa imagen la rasgó, hizo el collage en papel. Ese papel lo escaneó en la computadora y ese escáner fue lo que pintó. Entonces imagínense todo el proceso, ¿verdad? Estamos viendo una pintura que fue collage, una pintura que fue foto, una pintura que fue intervención digital. Como que hay muchas cosas atrás en la historia de esta pintura, ¿verdad? No es solamente lo que vemos hoy. Entonces, una diferencia del arte contemporáneo es que ese proceso es sumamente importante. El proceso que tienen los artistas para hacer su trabajo va a ser muy importante. ¿Ustedes qué piensan de este trabajo? Interesante, porque el proceso que lleva es trabajoso. Es muy trabajoso. Y esas pinturas siempre son de gran formato. Albertín no pinta en chiquito. Todo es muy, muy grande. Entonces, imagínense el impacto que tienen estas pinturas con estos colores tan vivos. Otra cosa muy interesante es que las fotografías... Recuerden que todas estas pinturas parten de una fotografía. Una fotografía que Albertín encuentra en el periódico o en el internet. Y esta fotografía tiene algo en común. Siempre es la fotografía de un accidente. De un accidente de tránsito, de un accidente aéreo, de un accidente de personas. Siempre es un accidente. Puede ser un terremoto, etc. Un colapso, una inundación, lo que sea. Porque si se dan cuenta, la pintura al final se ve sumamente caótica. Entonces a Albertín le gusta esa especie de violencia, esa especie de caos. Y por eso las imágenes que pinta son esas. En esta, por ejemplo, es muy claro que se trata de un accidente. Aquí tenemos el carro verde, que está como destruido, y el carro blanco, que es otro carro destruido. Y todo esto es como ya la imaginación de Albertín, ¿verdad? Entonces, imagínense, esta imagen en algún momento fue una fotografía del periódico. Luego, Albertín la puso en la computadora, la escaneó para cambiarle el color. Luego la imprimió, la rasgó. Si se dan cuenta, aquí está la rasgadura, ¿verdad? Ese collage lo volvió a escanear y ese escáner fue el que pintó. Entonces, esa es una pintura completa, ¿verdad? Ella trabaja el óleo y el acrílico. Entonces, su pintura me gusta mucho porque tiene una historia gigante detrás. No es solo lo que se ve a simple vista. Pero si es una fotografía. Siempre parte de una fotografía. Ese es el punto original. Y esta fotografía luego ya la intervino con pintura. Tengo entendido que esos artistas utilizan varias técnicas, no solo una, o sea, usan fotografía, pintura, otras técnicas que ellas conocen, ¿verdad? Más correcto. Técnicas plásticas que tal vez uno desconoce, ¿verdad? Que ellas sí las conocen porque tal vez estudiaron en una escuela de artes plásticas y que saben un montón de técnicas que pueden utilizar al mismo tiempo. Tiene que conocer las técnicas, es justo lo que hace que esos artistas puedan hacer eso, ¿verdad? Pero Hugo, fuiste tú el que habló, ¿verdad? Sí, Jocelyn. Mira, entonces, por ejemplo, esa es la fotografía que encontré en el periódico. La recorté. Esta fotografía la escaneé para meterla a mi computadora. Y en mi computadora le cambié todos los colores. Luego estos colores nuevos los imprimo. Entonces tengo de nuevo un papel. Este papel lo rasgo
para hacer un collage pegado con goma. Y esto lo escaneo otra vez. Lo vuelvo a meter a la computadora. Perdón que la interrumpa, pero entonces yo para hacer esos cambios de colores tengo que saber Photoshop o algún programa de digamos, diseño. Albertín lo hace ella misma, porque ella sabe, ¿verdad? Pero ustedes pueden pedir ayuda. Porque, por ejemplo, en algún momento tal vez conocen a algún programador, algún fotógrafo, pueden preguntarle a sus maestros si pueden recomendarles a alguien que trabaje con esto. Si ustedes quieren hacer un proyecto que requiere una herramienta que ustedes no conozcan, pueden colaborar con alguien más. Eso es lo maravilloso del arte hoy. Y en el caso, por ejemplo, del derecho de autor en relación a la fotografía original, ¿habrá algún tipo de infracción ahí? Fíjate que no, porque, o sea, imagínate, si Aníbal López pudo cometer un robo en una galería, como que todo lo que se puede hacer en el arte es permitido, ¿verdad? Y aquí, pues, la fotografía, verdaderamente estamos hablando de la palabra apropiación, que quiere decir hacer mío lo que no es mío. Entonces, por ejemplo, aquí estoy haciendo una pintura que es mía, con una fotografía que no es mía, pero que me estoy apropiando. Los dadaístas hacían mucho esto, que encontraban como en revistas y hacían collage con las fotos de las revistas, y eso era su obra artística. Pero los fotógrafos que tomaron esas fotografías, pues no tienen tampoco una conexión con el artista, entonces, ¿qué ibas a denunciar, verdad? Es como que las fotos que están en Facebook son de todos. ¿Puedo agregar algo sobre ese tema? Por favor. Actualmente hay miles de páginas, cientos, con fotografías que son libres de derechos de autor, que uno las puede usar para usos comerciales, usos personales. Entonces, si uno realmente no quiere usar la fotografía, que sí tenga un autor o que un fotógrafo, la verdad, se ofenda porque se use su fotografía, se pueden recurrir a librerías gratuitas. Ya no hay necesidad de decir voy a tomar la fotografía que tomó esta persona, porque puedo buscar una fotografía similar gratis y que no va a haber ningún problema por usarla. Eso también es muy correcto. Muchas gracias por tu comentario. Pues la verdad es que tienen todas las herramientas que necesitan, ¿verdad? Pueden usar fotografías que son libres de derecho, como su compañero lo mencionó, que me parece una idea genial porque además esos archivos del internet siempre son muy extraños. Pueden usar fotografías que encontraron en el periódico, ¿por qué no? Pueden encontrar revistas, como que la libertad la tienen. Encuentren lo que ustedes quieren hacer y vean cómo hacerlo. Aquí tenemos de nuevo a María Raquel Cochés, que fue la artista panameña que hizo los videos del viento. En este caso, esta es su producción original, que es pintura. Pues María Raquel Cochés va a ser una artista que su historia personal se refleja en su trabajo. Su historia personal es que ella sufrió de obesidad muchísimo tiempo y por problemas de salud se hizo un bypass gástrico. Y esto es este procedimiento en el que te cierran la boca del estómago y te cortan un poco del estómago para hacerlo más pequeño. Y entonces la cantidad de comida que tu estómago puede absorber es mínima y por ende, pues tu peso se regula porque no puedes comer más de lo que puedes comer, ¿verdad? Y esto sobre todo lo hacen las personas que tienen un desorden alimenticio, como la excesiva alimentación. Y María Raquel va a utilizar toda esta obsesión que ella tiene con la comida para su trabajo. Entonces ella va a pintar, toda su pintura van a ser personas comiendo. Entonces, aquí tenemos a las primeras personas que están comiendo algodón de azúcar, las segundas también, las terceras están comiendo pizza. Su obsesión con la comida por su propio peso es el tema de su trabajo. Entonces, para apreciar su trabajo también necesitamos conocer su historia personal. Y pues todo este fondo como muy colorido, muy tropical, es porque para ella refleja la cultura panameña, que es la cultura a la que ella pertenece. Entonces, si se dan cuenta, esta es una pintura pues también ultra realista, ¿verdad? María Raquel definitivamente domina la técnica de pintura contemporánea, es una pintura que está sumamente bien hecha y entonces nos atrae mucho. Es una pintura que nos llama la atención, ¿verdad? Y como es tanta y toda se trata sobre comida, también el tema de la pintura se nos vuelve interesante. ¿Esta qué les parece? Voy a poner aquí temática, porque eso es importante aquí, ¿verdad? El tema de la obra entera, porque todo el cuerpo de trabajo de esta artista trata sobre eso. No solo es una pintura, sino son todas.
Jocelyn, me parece interesante que solo aparecen imágenes femeninas y el color que usa, por ejemplo, en el algodón de azúcar es así como resaltando la feminidad, que es un color por tradición, adjudicado a la parte de la mujer, ¿verdad? Lo que es el género femenino. Y el placer por la comida, porque todos se observa que están comiendo y están disfrutando de lo que están haciendo, ¿verdad? Entonces, como usted mencionaba, realmente es para resaltar lo que ella, los trastornos alimenticios que tenía. Entonces, me parece interesante también que aparezcan solo mujeres en sus figuras, ¿verdad? Feministas. Celín, ¿puedes silenciar los micrófonos de todos, por favor? Gracias por notar eso. Pues sí, la verdad es que es muy interesante esta idea de que son todas mujeres. Eso te juro que no lo había notado y me parece un punto muy importante, porque si las pinturas reflejan completamente su vida personal, pues es también muy claro que tienen que ser mujeres las personajes, ¿verdad? Y algo que me dijiste que me gustó fue el disfrute de la comida versus el trauma personal del artista. Todas estas personas que están comiendo, se ve que están disfrutando de la comida que están teniendo, ¿verdad? Es una comida que verdaderamente están como absorbiendo con todas las ganas del mundo, algo que ella no puede hacer ahora. Entonces es una especie de catarsis también, o como de sí mismo. Josefina en el chat dice que ella pinta en muchos de sus cuadros autorretratos. Claro, todas estas mujeres también son ella, ¿verdad? Son mujeres que están disfrutando comer, así como ella en algún momento también lo disfrutó. Entonces a mí me parece como que es un trabajo también muy cínico, que está hablando también como de cosas que ella ya no puede hacer. Yo también creo que fue lo que dijo la profesora Marilyn, que teníamos que pintar algo o hacer una obra que nos hubiera pasado a nosotros y que nos hubiera como marcado, y entonces de eso podría ser la transgresión, como no sé si tiene que ver eso, pero tiene muchísimo que ver. Teníamos que dibujar o plasmar en algo que a uno le haya afectado personalmente. Creo yo que tiene muchísimo que ver, porque esta obra es súper transgresora, porque para la vida de María Raquel, comer es un acto transgresor, porque comer para ella es algo que ya no puede hacer. Entonces, que esté pintando a todas estas mujeres que están disfrutando la comida es un acto transgresor para su propia vida, ¿verdad? A nadie de nosotros nos importa que estas mujeres estén comiendo bien, qué rico, nosotros comemos también así, pero para María Raquel es algo sumamente importante, ¿verdad? Es algo que está marcando su vida. Entonces, si ustedes pueden hacer una pieza que esté relacionada a su propia vida, creo que es maravilloso y que es el camino al cual ir. Aquí quiero enseñarles ya a los últimos artistas. La verdad es que este es el último artista que quería mostrarles. Este es Sergio Valencia Salazar. Sergio Valencia es un artista guatemalteco que hace estas pinturas. Estos, si se dan cuenta, pareciera que fueran modelados en computadora, como que si fueran lo que llamamos renders, que básicamente son como dibujos pues, de arquitectura, en este caso son las ruinas mayas, pero están completamente hechos a mano con pintura. Entonces, me encanta esta como traslación entre lo digital y lo análogo, porque Sergio pinta con las técnicas tradicionales, pero sus pinturas parece que fueran hechas en una computadora. Entonces, esta como traslación entre medios me parece súper interesante. También me parece interesante como este minimalismo total con el color de sus cuadros, ¿verdad? Siempre vamos a ver grises y siempre vamos a ver blancos, porque de alguna forma nos está recordando también los modelados de yeso que se hacen para hacer las maquetas de arquitectura, ¿verdad? Entonces, pues a Sergio le interesa mucho conectarse con la historia de la arquitectura, la historia de su país, la historia de la cultura guatemalteca, de distintas maneras, ¿verdad? También le interesa el paisaje contemporáneo de la ciudad, pero pues el paisaje contemporáneo de la ciudad tiene en su historia este pasado, que es el pasado de las civilizaciones mayas y el pasado de la arquitectura de estas civilizaciones. Entonces, me parece increíble como este juego que nos hace, ¿verdad? Sergio nos está engañando, nos está diciendo, esto es una pintura que parece estar hecha en computadora, pero es real. Entonces, eso me gusta mucho, como este juego de significados, ¿verdad? Porque también que esta pintura parezca una pintura digital, pero que sea una ruina maya,
es anacrónico, ¿verdad? Las ruinas mayas se hicieron hace cientos de años y la computadora se creó mucho más cercano a nosotros. Entonces también está haciendo un juego o un contrario de épocas, ¿verdad? Y eso es una pieza que me gusta mucho, además porque Sergio es muy joven. Entonces me interesa mucho pensar qué va a hacer cuando su carrera continúe, ¿verdad? ¿A dónde nos va a llevar? Entonces eso es básicamente lo que quería mostrarles como pintura y dibujo contemporáneo. Si se dan cuenta, vimos tanto pintura que estaba hecha con materiales tradicionales, como óleo, acrílico, lápiz, así como con dibujo y pintura que está hecho con materiales no tradicionales, como video, como luz o instrucciones. Entonces, me parece como que muy curioso pensar cómo en la contemporaneidad podemos tener todas las herramientas que queramos y podamos para trabajar nuestro proyecto, ¿verdad? No es necesario que siquiera dominemos la técnica de la pintura como los maestros del Renacimiento, sino que podemos hacer un video en el periférico donde simplemente estemos desviando el tráfico para generar líneas imaginarias. Entonces, eso es lo que yo quería que pudiéramos ver en esta edición de esta clase para poder también, pues, seguir dialogando con ustedes en los distintos medios artísticos que pueden usar para su trabajo. Hoy vimos solo pintura y escultura. La segunda clase va a ser de escultura, perdón, dibujo y pintura. La segunda clase va a ser de escultura y objeto. Y la tercera vamos a ir viendo performance, así. Entonces vamos a tener una clase para cada medio, para entender cómo podemos usarlos en su complejidad. Entonces, ¿qué les parece? ¿Se animan a hacer pintura y dibujo contemporáneo? Claro que sí. Me encanta. Yo creo que están listos, que hoy la clase, lo siento por mis errores técnicos, pero que la clase fue como muy rica en comentarios, ¿verdad? Que todos ustedes comprendieron muy bien los conceptos del dibujo, las formas en las que estaban leyendo las obras, y cada vez que se encuentran con una obra que no comprenden, esta es la manera en la que tienen que proceder. Empezar a preguntarse, ¿qué estoy viendo? ¿Qué significa esto? ¿Qué me quiso decir el artista? ¿Quién es el artista? Y así ustedes van a poder no solo observar piezas de arte contemporáneo, sino crear las suyas, ¿verdad? Entonces, ahorita no se estresen todavía en pensar sus proyectos finales. Preocúpense más por conocer los medios que pueden utilizar para trabajar y así ir poco a poco pensando en todas las cosas que pueden hacer para su proyecto final. Ya hoy hablamos de transgresión, hablamos de varias piezas que nos parecieron transgresoras, lo cual fue muy importante. Y bueno, lo que tienen que seguir haciendo ustedes es solo ir pensando cada vez más en el proyecto que quieren hacer, poco a poco dominando el medio que quieren trabajar. Y recuerden que pueden también hacer colaboraciones si ustedes mismos no dominan un medio con el que quieren trabajar. Entonces, yo diría que sigan pensando sus proyectos y que platiquemos un ratito sobre qué les parece todo esto. Yo creo que conforme vamos avanzando, creo yo que se van aclarando muchas dudas en relación a lo que podríamos proponer. Yo creo que por lo pronto creo que se han roto ya muchas cuestiones atinentes a que creíamos nosotros una limitación de recursos en relación a la pieza que nosotros pretendemos crear. ¿Cómo se llama? Yo no sé, quisiera saber, quizás saliéndome un poco del tema del día de hoy, ir sabiendo cuándo tendríamos que hacer la propuesta de la pieza que nosotros pretendemos crear. Yo había dado la sugerencia de tener a la vista un cronograma ahí de eventos, por lo menos para irnos dando la idea y ver cuándo ya nos vamos poniendo nerviosos. Y no sé, más o menos para qué fecha tendríamos que tener la propuesta. Esto es con Iris y conmigo. Eso es con Iris y conmigo, y no sé si Iris ya se los dijo, yo a los míos ya les di la fecha y es más o menos la segunda semana de septiembre. Tienen que entregar
la pieza Sí, final. ya lo había dicho la maestra Iris. Ah, bien, gracias. ¿Y la propuesta? La propuesta en todo este tiempo vamos a ir nosotras según cómo vayamos viendo los avances y vamos a ir viendo con cada uno, ¿no? Yo soy Iris. Pero por ahora sí yo diría que no se preocupen tanto. Seguramente los ejercicios y todo lo que van pensando y el diario de artista que están haciendo, de ahí pueden surgir la pieza. O sea, a lo mejor ni se dan cuenta y ya la están haciendo, ¿verdad? Y yo diría también que si ya tienes una idea, comuníquensela a sus maestras para que sus maestras puedan ir viendo qué están pensando, cómo van, comuníquenmela a mí, si alguno también tiene alguna pues pregunta de lo que ya hemos conversado, y utilicen estas clases para aprender más sobre qué cosas podrían hacer. Porque muchas veces tenemos un tema, ¿verdad? Como, ay, yo quiero hablar sobre la oscuridad, pero ¿cómo le doy forma a eso, verdad? Y la forma de darle forma a una idea es conociendo qué tipos de arte puedo producir, ¿verdad? ¿Qué formas puedo tener? Y eso va a ser muy valioso, pues, para todos. Entonces, si ya no hay otra pregunta, quiero agradecerles mucho por el tiempo que me dedicaron hoy, por su paciencia en mis problemas técnicos, lo siento. Marilyn, gracias por apoyarme. Iris, gracias por conectarte y estar aquí con nosotros también. Gracias a cada uno de ustedes por regalarme el tiempo de su toque de queda. Entonces, muchas gracias y yo los dejo entonces. Muchas gracias. Gracias, maestra. A usted. Gracias. A usted, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.